Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en israelcasaintegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al parashá del día de hoy. Vamos a hablar entonces en este parashá del libro de Números a partir del capítulo 8, verso 1, al capítulo 12. Noten que no son muchos capítulos, pero sí son bastante los temas. Vamos a ver entonces lo que son los libros de la Torá. Vamos a hablar lo que es el sentido espiritual de las personas, lo que es el tema de la consagración de los levitas, la importancia de lo que significa realizar el tiempo de Pesá nuevamente. Recuerden que este es el segundo Pesá. Para quienes no pudieron realizar el Pesá inicial, aquí se da la segunda oportunidad de entrar a la celebración de Pesá. Las señales divinas que van a acompañar en todo momento a Israel durante los diferentes viajes al momento de emprender el movimiento del Mishkan, el uso de las trompetas y el uso de los shofá y los sonidos, indicando particularmente qué indica cada uno de ellos. Hay un tema muy interesante que probablemente lo voy solo a mencionar, y es el hecho de que el Eterno le indica a Moshe cómo se deben preparar 2 trompetas de plata. Y es muy interesante que la palabra nos dice trompetas de plata. ¿Por qué no trompetas de oro? A ver quién me ayuda. ¿Por qué deben ser trompetas de plata y no trompetas de oro? La plata, bueno, la plata representa, tipifica la redención, pero ¿por qué Moshe le dice a Aarón, por qué Adonai le habla a Moshe y le dice, prepárate unas trompetas, y no se las da en oro, se las da en plata? ¿Por qué le bajó un poquito el nivel? Muy interesante la respuesta, solo para comentarlo, porque la plata representa, dijimos, redención. Pero el oro, aquí acaba de sucederse un hecho muy importante. ¿Cuál es? El pecado del becerro de oro. Entonces, no se elaboran las trompetas en oro porque acaba de sucederse uno de los pecados más delicados, cuál fue el tema del becerro de oro. Muy bien. Entonces, seguimos el viaje, es el primer viaje del arca, se mueve por primera vez el arca de la alianza. Hay otro evento aquí muy interesante, y es que, ¿recuerdan quién es Yitro? Yitro, muy bien, el suegro de Moisés. Recordemos que Yitro es sacerdote de Madián. ¿Padre de quién? Padre de Séfora, la esposa de Moisés. Dice que la esposa de Moisés era de tez morena, cushita o cosita. Cushita, porque era de Cush, Cushita. Pero la palabra Cushita tiene allí una significación como morena y también como una mujer hermosa y recatada. Esto es muy interesante porque vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con la Lashon Hará sobre ese tema. El levantarse, cuando Moshe levanta, cuando Adonai toma el momento de partir con el Mishkan, aquí hay algo también muy interesante. Observen esto. Nosotros decimos que el movimiento del Mishkan siempre obedece a que Dios, a través de la Shekinah de Adonai, a través de la nube o de la columna de fuego, cuando la columna de fuego se mueve o cuando la nube se mueve, entonces se levanta el Mishkan, ¿de acuerdo? Hasta ahí es lo que hemos estudiado. Pero ahora hay algo muy interesante en el estudio, y es que Adonai, puedo decirlo entre comillas, pide autorización a Moshe para que él pueda permitir el acceso o el movimiento del Mishkan. ¿Qué es tan interesante esto? Es muy importante, ¿por qué? Porque Adonai siempre nos enseña que ubiquemos el lugar con la honra, el respeto que cada quien merece. Y era tanto el honor que Adonai tiene para Moshe como Moshe para Adonai, que el movimiento del Mishkan no se hacía si Moshe le decía no es tiempo. Vean qué interesante.
Es muy bonito ese estudio, solo lo menciono, repito, porque no vamos a entrar allí, pero para que observen lo interesante de esa nota. Entonces viene otro punto muy interesante y es que el pueblo se queja. Por favor, diga conmigo, se queja. Sobre ese punto sí vamos a hablar, de los que nos quejamos. Porque nos quejamos por todo, nos quejamos por el gobierno, nos quejamos por la escasez de los alimentos, por la pandemia, por esto, por lo otro, por acá, por todo nos estamos quejando y vamos a ver cuál es la razón y la causa para ese tipo de quejas. Moisés entonces le manifiesta a Adonai que el trabajo que está desarrollando con todo el pueblo de Israel, con el Mishkan y demás, era un trabajo extremadamente fuerte, una carga, entre comillas, muy delicada, muy pesada. Entonces Adonai le indica a Moshe, o le ordena mejor, que prepare a un grupo de 70 ancianos que van a ser quienes lo acompañen en la labor de todo el concepto de lo que es el Mishkan y el mover del pueblo de Israel. Allí veremos un punto también muy interesante. Entonces recordemos que aquí nace este número 70 con el tema del Sanedrín, ¿de acuerdo? Nace el Sanedrín, muy importante. Vemos entonces que cuando se organizan estos 70, hay dos varones que los nombra puntualmente el texto bíblico y son Eldad y Medad, que no van hasta la reunión con Moshe, sino que permanecen fuera y desde fuera ellos profetizan. Por lo tanto, un joven que los escucha profetizar viene a donde Moshe, le dice: estos dos hombres no han venido a la reunión, están afuera profetizando. Y la pregunta es, ¿qué profetizaban? Y dice el Midrash que estaban profetizando lo que iba a suceder en la vida de Moshe, es decir, su tiempo de morir. Es interesante. Josué hace reclamo a Moshe y le dice: ¿cómo tú permites que estos hombres profeticen lo que están profetizando? ¿Celo tienes por mí, Josué? ¿Celo tienes por mí? Qué bueno que todos profetizaran, porque eso indica que el Ruach HaKodesh está con ellos. Y si todos profetizáramos en Israel, sería algo muy especial, muy interesante. Luego viene también el punto de la queja con respecto a la carne. Quieren comer carne. Viene el tema de las codornices y comieron carne hasta saciarse y hasta el punto que murieron de tanto que comieron carne. Aarón y Miriam entran en una situación de hablar de Moshe. Sobre eso también voy a mencionar brevemente una parte del tema. Miriam es aislada por 7 días por razón de la lepra o de la Metzorá como consecuencia de su acción de la Lashon Hará, que también vamos a aclarar un término allí de lo que se sucede con este contexto de la Lashon Hará. Esto es lo que la parashá del día de hoy nos acompaña. Como pueden ver, hay muchos temas muy interesantes. Voy a mencionar uno muy breve. Recordemos que en este parashá aparece la menorá. Los hermanos que están compartiendo el parashá de semana, excelente la experiencia, están y enseñaron sobre parashá. Yo no voy a profundizar porque ellos lo enseñaron y lo hicieron muy bien. Pero recordemos que la menorá fue ordenada por Adonai. ¿A quién? A Moshe. Y tenía características específicas que se debían cumplir. Básicamente, la primera es que debía ser completamente en oro. 1, 2. La segunda, que debía ser completamente una sola pieza, una unidad. Diga conmigo, un ejat, una sola pieza. ¿Y qué nos representa una sola pieza? Que todos nosotros, amados en las naciones de Isi y de toda la dispersión del pueblo de Israel en las naciones, somos uno, somos un ejad. Esto nos representa la menorá, mal llamada en la traducción griega el candelabro, mal llamada, muy mal llamada, porque la menorá es verdaderamente el símbolo que representa a Adonai en el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, la menorá, solo para mencionarlo, recuerden que hay un brazo principal, el eje, la columna de la menorá, y a su vez cada uno de los brazos contiguos siempre se conectarán
el uno con el otro. Ellos van correlacionados el uno con el otro. Eso lo explicamos ya en uno o dos estudios que hemos hecho en años anteriores, muy interesantes, que les sugiero que por favor vayan a esos estudios porque hay mucho tema que tratar. Yo considero que la menorá, más que yo lo considero, la menorá es como un reloj profético en el que se establecen todos los conceptos toraicos que el Eterno quiere para su pueblo. Aquí en la menorá se encierran los 7 espíritus, las 7 iglesias, se encierra todo el contexto toraico, está establecido aquí. Es interesante, y solo para mencionarlo, cada uno de estos brazos, por ejemplo, tiene una letra que lo identifica. Yod, Aleph, Yod, 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 Lamet, Aleph. Si usted suma estos términos que acabo de mencionar en el valor numérico nos da como resultado 72, que nos indica que los 72 nombres de Adonai. Eso solo, repito también para mencionarlo, porque vean lo interesante. Son 6 brazos, ¿cuántas tribus? 12 por 6, 72, que nos habla de los 72 nombres de Adonai, del Eterno Padre. Muy bien. Ahora, mis amados, observen esto tan interesante. Vaya conmigo a la lectura en el capítulo del libro de Números, capítulo 8, y demos un principio con el texto. Aarón enciende las lámparas. Observen algo muy interesante aquí. En primer lugar, cuando se trajeron las ofrendas para preparar el Mishkan, recordemos que todo el pueblo ofrendó. Todos, hombres, mujeres, las familias, todos venían y presentaban ofrenda con el propósito de que el Mishkan se construyera de la mejor calidad porque es para Adonai. Pero recuerden que se ofrendó tanto que Moisés, ¿qué hizo? Reunió al pueblo y les dijo: por favor, no ofrenden más. Se ha ofrendado tanto que hay suficiente y sobra. Por lo tanto, por favor, no ofrenden más. Qué bonito, ¿verdad? El pueblo sabía que lo que daban, lo daban con todo su amor para honrar a Adonai. Pero, muy interesante. Pero observen aquí algo. El Eterno no permitió que Aarón ofrendara para el Mishkan. Por lo que evidentemente Aarón está afligido, se siente todavía responsable de lo que pasó con el tema del becerro de oro, considera que Adonai lo tiene ahí entre ojos con esa situación. Él está preocupado y lo habla con Moshe y le dice: Moshe, ¿sabes cómo es posible que el Eterno no me haya permitido presentar mi ofrenda? Mira, yo tengo todo preparado para la ofrenda, para el Mishkan. Y el Eterno le habla a Moshe y le dice: háblale a Aarón y dile que no se ocupe, que no tenga preocupación porque él no ha ofrendado para el Mishkan, porque para él tengo algo especial, muy especial. Y va a ser este texto del capítulo 8. Habló entonces Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, verso 2: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Aarón lo hizo así y encendió hacia la parte anterior del candelero las lámparas como Adonai lo había ordenado. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo desde el pie hasta sus flores, era labrado a martillo conforme al modelo que Adonai mostró a Moshe. Así es la menorá. Es decir, que la menorá, así como la enseñó el Eterno a Moshe arriba en la presencia cuando estuvo en el monte Horeb, así mismo se debía ordenar aquí. Ahora, observen esto tan interesante. Cuando Adonai le asigna la responsabilidad a Aarón de encender permanentemente, y el único que lo podía hacer era Aarón, se cumple una ordenanza, una misbot del Eterno para él, y le asigna esa tarea y le dice: porque cuando tú enciendas, cuando hagas subir, la palabra que estamos estudiando hoy del parashá es bealoteja, y bealoteja es cuando hagas subir,
Cuando hagas subir, ¿qué? Cuando hagas subir el alumbrado, las llamas que tienen la menorá, cuando hagas subir la menorá, las llamas del encendido, observen que aquí es el momento en que el Eterno pronuncia esta palabra. Hashem empleó un término inusual por encender la menorá, diciendo, Bealoteja. Entre otras implicaciones, este término denota, vos donarás, ofrendarás elevación, es decir, que cuando encendemos menorá, nosotros estamos haciendo una labor de ofrendar a Adonai, haciendo elevar el fuego de adoración, estamos presentando adoración a Adonai. Amén. ¿Les parece bonito esto? Interesantísimo, muy, muy interesante. Ahora bien, dentro de todos los textos que hemos venido revisando para el parashá del día de hoy, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Números, porque aquí me quiero detener un momento en el capítulo 12. Observen algo, hermanos. El parashá de ayer de familia, el parashá en familia, si no lo han visto, les sugiero por favor véanlo, porque va a ser el complemento a todo lo que debíamos desarrollar hoy. Y realmente hoy voy a tomarme un tiempo relativamente corto, o quiero ser muy puntual, ya Camilo me puso el cronómetro, entonces voy a ser muy puntual con el tiempo. Pero vamos al libro de Números capítulo 12. A ver, hermanos, los que están aquí presentes en la sala, en el salón, ¿qué es Lashon Hará? ¿Quién me recuerda? Mala inclinación es Yeser Hará. La mala inclinación es Yeser Hará. La mala inclinación es el pensamiento, las intenciones del corazón, esas emociones que nos juegan malos momentos. Eso se llama mala inclinación. Pero el Lashon Hará es hablar mal. Gracias por ese punto. Más fuerte, hermano Luchito. Normalmente hablar mal se hace a espaldas de quien se está hablando. Entonces la Lashon Hará tiene algunas connotaciones como chisme, crítica, murmuración, calumnia, hablar mal de alguien y en particular hablar mal de alguien a espaldas de esa persona. Entonces al frente de esa persona, hola amigo, chalón, chalón, pero a espaldas de esa persona, ya sabe. Dijiste la palabra hablar mal. Hablar mal significa mal decir. ¿Qué es hablar mal? Decir mal. ¿Qué es hablar mal? Mal decir. ¿Qué es decir bien? Ben decir. Bien decir. Muy bien. Entonces, con este concepto claro, que ustedes lo tienen muy claro porque sobre este tema hemos repetido muchas veces, veamos la historia del capítulo 12 de Números y nos daremos cuenta si evidentemente Aarón, Miriam y Aarón, en ese orden, Miriam y Aarón evidentemente entraron en Lashon Hará y saquemos conclusiones. Veamos el tema. Dice aquí, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Es interesante aquí la narrativa, porque pues, ¿qué necesidad tiene de repetirnos esto? Habló mal de él porque había tomado mujer cusita, Muy interesante. Y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y aquel varón, Moshe, era muy manso. Este texto hay que resaltarlo. Esta mañana o esta semana hice un devocional de Had con este punto, que entre otras cosas no lo hice pensando en este parashá, lo hice pensando en lo que es Moshe y coincidió también con el parashá. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces observemos. Cuando Miriam y Aarón hablan, recordemos que Miriam es la hermana mayor. ¿Recuerdan? Miriam es hermana mayor. Luego viene Aarón y luego viene Moshe. Moshe es el, ¿cómo lo llaman? ¿El qué? Cuminche. En Costa Rica le dicen el cuminche, no sabía esa expresión. En algunos países le dicen el cuba. ¿Cómo le dicen en México al menor?
Ah, ¿no es en Costa Rica? Ah, pero como ustedes dijeron Cuminche, pensé que era Costa Rica. Bueno, el menor, en alguna parte lo llaman el Cuba, el consentido, el bebé. Yo tengo mi bebé de 27 años, es mi bebé. 28, perdón. Mi bebé de 28 años, mi bebé. Muy bien. Entonces, Miriam tiene una posición jerárquica como hermana mayor y ella dice, un momento, ¿qué está pasando con Moshe? ¿Es que acaso solamente con Moshe habla Dios? Y entonces observen lo interesante de este texto. Quiero leérselos porque leyendo la historia aquí me pareció bonita y voy a tratar de compartírselas un poquito en el texto original, cómo aparece, para que ustedes tomen una conclusión respecto al tema. Cuando se eligen a los 70 ancianos, entiéndase, hombres kadosh, no estoy hablando de ancianos de edad, estoy hablando de ancianos como ancianos que sean hombres comprometidos con el trabajo ministerial. Entonces, cuando esto pasa, hay una historia aquí muy interesante y es esta. Miriam hablando con Sífora, que es ¿quién? Sí, pero ¿quién es Miriam y Sífora? La relación de ellas. Las cuñadas son cuñadas. Miriam y Sífora son cuñadas. Miriam está hablando con Sífora y le dice Miriam a su cuñada. Y dice, cuñada, qué bueno la elección de los 70 ancianos. Estoy gozosa por esa elección. Y qué bendición para esas esposas. Para las esposas de esos ancianos eso es tremenda alegría, porque ahora sus esposos son ministros, ahora van a ser líderes, jueces dentro de la tribu, dentro del pueblo. Y y Sífora le contesta con una respuesta no muy agradable. Dijo, qué felicidad por esas esposas. ¿Por qué tú dices eso? Pues sí, porque ahora ellas se van a sentir muy complacidas de que sus esposos ejerzan esa autoridad dentro del pueblo. Y ella le dice, Sífora le dice, pues a mí no me parece. No estoy de acuerdo con eso. No sé qué felicidad podrá ocasionar eso, porque desde que Moshe es el líder aquí, él se olvidó completamente de mí. Yo no existo para él. Ni viene pues a la casa, ni permanece aquí, ni está pendiente de los niños. Así es que no sé qué alegría puede causar eso. Usted sabe cómo son las mujeres. Algo así, estoy parafraseando un poquito la historia. Entonces Miriam se causa interés por lo que está pasando y le pregunta, pero cuñada, ¿por qué dices esas cosas? ¿Hay algún problema aquí entre ustedes en familia? Yo pues te lo estoy diciendo. Él no está atento con los niños, él ni sabe de qué son la situación de ellos. Es más, cuando había que hacer el Brit Milá al niño me tocó a mí, porque él no está pendiente de esas cosas. Él está ocupado en el ministerio todo el tiempo. Él no tiene otra cosa que hacer que estar en el ministerio. Se va para el Monte Oreb, permanece 40 días por allá y aquí estoy abandonada. Entonces Miriam dice, wow, un momento, aquí está pasando algo muy delicado. Dice, sí, esto es una situación que me tiene ya, como dirían, dígalo, una situación que me tiene como. Dígalo, pastora, una situación que me tiene como. Estoy harta de esta situación. Él no cumple con el mandamiento cuando dijo, fructificad, multiplicaos. Ese mandamiento no lo cumple. Entonces, Miriam, siendo la hermana mayor, ¿qué hace? Habla con su hermano Aarón y le dice, hermano, tenemos que hablar. Siento que en la casa de mi hermano Moshe hay problemas de pareja. Él no está cumpliendo con sus deberes de matrimonio. Está tan ocupado con el ministerio porque es que él cree que al único que le habla a Dios es a él. Y está tan desatendido de las labores de la casa. Entonces tenemos que hablar con él. Tenemos que hablar con él. Miriam lo consulta con Aarón y Aarón le dice, sí, es una situación delicada. Nosotros no podemos permitir pues las situaciones de divorcio en nuestra familia. Eso no queda bien. Hablemos con él. Observen, hablemos con él. Cuando ellos van a Moshe y le plantean la situación y le dicen, Moshe, ¿qué es lo que está pasando con tu esposa, la mujer cushita,
Aquí le están diciendo, ¿qué está pasando con esa mujer tan hermosa que tienes? Tan bella mujer, tan recatada, tan dama, tan del hogar, tan buena esposa, tan buena mamá, tan bien que cocina, arregla, plancha, tan buena mujer como has tenido. ¿Qué está pasando con ella? Entonces la pregunta es, así como estoy planteando la historia, ¿ven ustedes en algún momento que Miriam y Aarón cometieron la shonara? ¿Sí o no? A ver, los que sí aquí, los que no allá. Pues, entonces pásense para este lado los de sí, para este lado los de no. Entonces, observen, hasta este momento en la historia, no, aquí no hay una situación de la shonara, porque el hermano Luis definió, la shonara es hablar a espaldas de la persona y hablar mal de la persona. Pero aquí Miriam y Aarón no hablaron a espaldas de Moshe. Aquí Miriam y Aarón compartieron una situación de familia y fueron a donde la persona indicada, Moshe, su hermano menor, y le dijeron, Moshe, esta es una situación muy delicada, estás desatendiendo a tu esposa, no estás atendiendo a tus hijos, tienes que dedicarle más tiempo a tu hogar. Y Moshe, ¿qué dice la palabra? Dice, era tan manso y tan humilde que esa situación no le preocupó en lo más mínimo. Gracias, mis amados hermanos, por ocuparse de esos detalles. Yo manejo mi situación. Ustedes no se preocupen. Todo está bajo control. Así fuera, no le hace falta absolutamente nada. Tiene todo lo que ella necesita. Y yo oro permanentemente por ella. Y el Eterno la guarda. Tan bella. Y ella decía, sí, pero es que está bien que ore, pero que actúe también. Yes. Orar y actuar. Entonces, vemos que si no se tipifica aquí el tema de la shonara, ¿por qué se sucede esta historia? ¿Dónde está el shonara? Y vamos a la respuesta. La shonara se sucede en el momento en el que Miriam habla a Moshe y lo enfrenta diciéndole, ¿acaso tú crees, hermano, que Dios solamente habla contigo? ¿Es que acaso Dios no ha hablado también conmigo y así lo ha hecho con Aarón? ¿Qué te crees tú? No se te olvide, Moshe, muchachito, que yo soy tu hermana mayor. No se te olvide que Aarón es mayor que tú. Y no se te olvide que a nosotros también nos habla Dios. No te creas aquí muy profeta, porque tú estás pensando que eres mayor profeta y yo también soy profetisa. Y así es que aquí las cosas las tenemos que poner en orden. Ahí se incurre en la situación de la shonara. O sea, que no es solamente hablar a espaldas de la persona y hablar mal, sino es que cuando nosotros, permítanme utilizar esta palabra, nos ponemos en una situación de igualados, ¿está bien la expresión? ¿Estaría bien? ¿Está bien la palabra para lo que quiero significar? Cuando nosotros nos igualamos con otra persona y lo enfrentamos y decimos, es que tú te crees que es el mejor país que yo, o es que te crees que es mejor que, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? Cuando nosotros entramos en ese nivel de igualarnos, ahí estamos incurriendo en una acción de la shonara. Y observen que el texto dice, y Adonai escuchó esto. Y Adonai se incomodó, se molestó, si puedo decirlo así, se molestó con la situación, y es el momento en el que Adonai le habla a los tres, a Miriam, a Aarón y a Moshe, y los invita a llegar hasta el Mishkan. Ya usted conoce la historia, estoy tratando de parafrasear un poquito este tema. Cuando llegan al Mishkan, ahora ellos están seguros. ¿Te das cuenta, Moshe? Ahí está la prueba. Adonai acaba de hablar conmigo. Adonai acaba de hablar con Aarón. Adonai habló contigo también. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Él también habla con nosotros. Y les dio la orden de entrar al Mishkan. Cuando están en el interior del Mishkan, ahora Adonai, ¿qué hace? Les da la orden a los dos que salgan. Y Moshe permanece adentro, en el interior. Y allí entonces se define un punto muy importante.
Una cosa es que yo haya hablado con ustedes circunstancialmente bajo ciertos tópicos en particular, pero una cosa muy distinta que ustedes no pueden confundir ni se pueden igualar es que con Moshe yo tengo una relación personal en la que hablamos cara a cara, face to face, tú a tú. Y ahí hay una gran diferencia. Porque a Moshe yo no le muestro algo que va a profetizar que va a suceder. A Moshe yo le indico con claridad todo lo que está pasando. Yo hablo con él y no solamente le muestro alguna cosa que pueda pasar, sino que él sabe perfectamente el nivel hacia donde nosotros vamos. Ahora, esta mañana estaba compartiendo con la pastora Pili, no llegamos a una conclusión muy definida al respecto. Les voy a mostrar el planteamiento. Yo le decía a mi esposa esta mañana, evidentemente nosotros notamos aquí que Moshe tenía unas diferencias en su hogar, porque Sífora lo manifestó. Sífora manifiesta una incomodidad al ver que su esposo está 24 horas entregado al ministerio, 24 horas conectado con Adonai. Sífora sabe que Moshe tiene una tremenda responsabilidad con todo el pueblo de Israel. Ella eventualmente puede entender eso. Eventualmente lo puede entender, pero sin embargo ella como mujer demanda a un esposo que la cuide, que la mime, que la trate, que le sirva el cafecito, que le ayude con los quehaceres de la casa. ¿De cuándo en vez? Sino todos los días, preferiblemente. Ay, amiga, dígamelo a mí. Entonces yo le preguntaba a mi esposa, entonces si es así, ¿por qué Adonai, entre comillas, absorbió a Moshe a full time, de tal manera que él se desconecta de su vida familiar? Entonces nosotros todos conocemos seguramente muchos testimonios de pastores o de ministros que ocupan tanto tiempo al ministerio, en el buen sentido de la palabra, que se ocupan tanto del ministerio que desconectan completamente su vida familiar. ¿Y el Eterno qué nos ha dicho? ¿Qué es lo que el Eterno? ¿Cuál es el plan del Eterno? Primero tu hogar, primero tu casa, varón, tu esposa, tus hijos. Es la prioridad que tú tienes. Pero aquí en Moshe nos damos cuenta que esa prioridad nos está dando. Estamos haciendo una evaluación. Pero hay que llegar a una conclusión evidente aquí. Recuerden, Moshe no solamente, dice el texto, es el hombre más manso que ha existido sobre la faz de la tierra. No hay otro. La única mención de un hombre manso es Moshe. Amén. Sin embargo, sabemos que Moshe se airó muchas veces, rompió las tablas, golpeó la peña. ¿Qué más hizo? ¿No más? Vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos y lo mató y lo escondió. Y que nada pasara, que todo estaba tranquilo, y cuando se sintió descubierto huyó. Es decir, estamos viendo en la vida de Moshe varios aspectos interesantes, pero la Biblia lo describe como el hombre manso. Hay que diferenciar aquí este concepto. Permítame cerrar la idea y definir estos dos principios. Número 1, Moshe tiene un nivel espiritualmente hablando tan alto y tan elevado que su corazón, su vida, su esencia no está en ningún momento en pensar en algo que tenga que ver con un concepto material o de vanidad o de ego, porque no existe en su corazón esos sentires. El único sentir de Moshe es Adonai, a quien él sirve, y él está en un nivel completamente angelical. Amén. Moshe tiene la condición de un malach. Por lo tanto, cuando él tiene un nivel tan extremadamente alto, su vida, su intimidad, su entereza es completamente para el rey. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque no quiero, por favor, ofender ni me malinterpreten cuando digo, en ese mismo nivel y en esa misma posición no hay otro ser humano sobre la faz de la tierra.
O sea, que el pastor aquí o que el pastor allá, ay, que qué pastor tan entregado y qué pastor tan entregado y tan entregado a la obra. No. A lo mejor es muy entregado a la obra porque no quiere y no soporta estar en la casa, porque en la casa ni lo aguantan ni él aguanta estar allí. Pero no hay un ser humano que tenga esa condición espiritual tan alta. Por lo tanto, el Eterno, que nos dice a nosotros los ministros, nos dice: primero tu hogar, debe ser luz en tu hogar para que pueda ser luz a las demás personas y luz a las naciones, o luz en tu comunidad. Primero la luz tiene que estar en nuestra casa, y lo hemos compartido cuántas veces aquí. A cada varón siempre les he dicho: padre, papá, tú tienes que ser modelo de tu casa, modelo como esposo, modelo como padre, porque tus hijos varones te verán a ti y tus niñas mujeres verán a un padre modelo de hombre, de varón, de líder, de proveedor. Entonces, bajo esa condición, nosotros como hombres tenemos esa primera responsabilidad: nuestros hogares. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora, de esta manera sabemos, y la historia usted ya la conoce, que Adonai toma una determinación. ¿Cuál es? La determinación de castigar, si puedo decirlo así, si puedo usar esta palabra, a Miriam con una situación de lepra. Pero en la humildad de Moshe, en el corazón de Moshe, al que no le ocupó preocupación su comentario, cuando él ve la acción que Adonai toma para con su hermana y la ve en esta condición leprosa, entonces vemos que en el capítulo 13, en el capítulo 12, estamos en el capítulo 12, verso 13, Moshe entonces clamó a Adonai diciendo: te ruego, oh Adonai, que la sanes ahora. Amén. Por favor, vamos a repetir conmigo, repitan conmigo, por favor, esta frase, porque es extremadamente importante. Hermanos, subraye en su Biblia, hermanos que están en línea, por favor, no pierda este momento tan especial. Este es el corazón del mensaje y prácticamente que podemos terminar aquí. Libro de Números, en el capítulo 12, en el verso 13. Miriam ahora se encuentra en una condición leprosa. Por lo tanto, debe ser expulsada de la comunidad durante por lo menos 7 días, que fue el tiempo que sucedió. Entonces, vemos que en el verso 11, y dijo Aarón a Moshe: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, ya que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moshe clamó a Adonai diciendo: te ruego, oh Adonai, que la sanes. Respondió Adonai a Moshe: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En hebreo, por favor, dígalo o escríbalo. No sé, hermana Pili, si tú lo puedes transferir a la pantalla. Entonces se los voy a deletrear. Por favor, escriba esta frase. Él, escríbanlo, él, separado, él, separado, refa, separado, y separado, L-A-H. Se los voy a repetir. Él, a ver, lo tienen aquí si lo alcanzan a ver, hermanos. Iba a traer mi parrilla de escritura. Iba a traer mi parrilla de escritura y lastimosamente se me quedó. Él, separado, él, refa, la. ¿Lo tienen? Hermana Anita, ¿lo alcanzaste a ver? ¿Lo tienen? Perfecto. Los hermanos en línea lo tienen. No sé si Camilito puede hacer un acercamiento acá, pero se los estoy transcribiendo literalmente como está. El, refa, la. ¿Qué significa esto, hermanos? Dios, por favor, sánala, por favor. Cuando nosotros, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo,
de epidemias y virus y contagios y tantas situaciones de calamidad de salud, y estamos orando por alguien en particular, por favor, esta frase memorícela y repítala de tal manera que cuando necesites orar por ti mismo u orar por alguien que sabes que está en una situación de salud, Moshe dijo a Adonai, Elna refanala, sánala Dios, por favor. Y el Señor le dijo, he escuchado tu clamor, la tendremos 7 días fuera y será sana. Amén. Esto es algo extraordinario, y el pueblo judío, cuando pasa por estas circunstancias, ellos repiten y proclaman esta palabra en todo momento: el narrefanalá, el narrefanalá, el narrefalaná, sánala Dios, por favor. Y el Señor escuchó su clamor y sanó a su hermana, que aunque se había levantado un poco contra él y lo juzgó y lo criticó y juzgó su situación personal, el Eterno se incomodó con la situación, pero tuvo misericordia de ella en el momento en que Moshe, el hombre manso, clamó a su rey por la situación de su hermana. Maravilloso, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cerremos con lo siguiente. En el libro de Números, gracias, se lo aprendieron muy bien. En el libro de Números aconteció, 11, que el pueblo se quejó a oídos de Adonai, y oyó Adonai y ardió su ira. Oye, Adonai, ¿cómo se airaba? Tanto se airaba que incluso Moshe le decía, cálmate, oye Dios, cálmate. Es tremendo que Moshe tenía ese nivel de decirle a Adonai, no me destruyas al pueblo. ¿Qué pensará la gente? Nos sacaste de Egipto, estamos en el monte Sinaí, cometieron un error y tú los vas a matar a todos. ¿Qué van a decir, Dios? Cálmate. Se levanta la ira de Adonai y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Adonai, y el fuego se extinguió. Amén. Y llamó a aquel lugar Tabera. Por favor, subraye la palabra Tabera, porque en este lugar medio campamento muere. ¿Como consecuencia de qué? ¿Por qué murieron? Bueno, murieron por el fuego, murieron quemados. ¿A consecuencia de qué murieron? Más fuerte, hermano Camilo. Miren, hermanos, quejarse es tan ofensivo, tan molesto, tan incómodo para Adonai, que decidió eliminarlos, consumirlos con fuego en un lugar llamado Tabera. ¿Lo ven? Llamado Tabera, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. Mire, hermano, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿De qué te quejas? ¿Saben? Voy a poner un ejemplo personal para no hablar de otra situación y simple. Nosotros como familia procuramos organizar algunos tiempos de vacaciones. De hecho, para este año teníamos un plan de vacaciones muy interesante, un reto que queríamos hacer, que hace mucho tiempo lo hemos planeado. Y este año teníamos la expectativa de ir a un sitio muy especial en este país que queremos ir. Se presentó todo el tema del virus, etcétera. Se decidió cancelar hotel, se decidió cancelar los tiquetes, se decidió cancelar absolutamente todo. A la final nos llamaron y nos dijeron, no, el hotel ya abrió, los vuelos se están dando normalmente, ustedes pueden venir, no hay ningún problema. Nosotros tomamos una decisión, ya no vamos. Ay, pero ¿por qué van a cancelar? Pero si ya se puede viajar, pero si ya podemos ir, pero el hotel ya confirmó. Hemos decidido cancelar. No, pero es que entonces vayámonos. No vamos a salir. No, pero que no se diga más. Estoy dando un ejemplo mío porque creo que puede ser algo parecido a lo que pueda pasar con ustedes. No hay nada más incómodo para nosotros los padres de familia que nuestros hijos se quejen por cualquier cosa, y lastimosamente se quejan por todo. Nada les parece, nada les gusta, nada les simpatiza, con nada están de acuerdo. Y nosotros haciendo lo posible porque todo les salga bien.
porque lo que yo quiero es bendecir a mis hijos, lo que quiero es armonía en mi hogar, pero a ellos no les parece y no les parece. Eso mismo hice yo con mi papá y con mi mamá. No me parece, papi, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Papá, es que usted no sabe, es que usted no entiende, papi, tú no sabes hacer las cosas, es que las cosas no se hacen. Ese fui yo. Y hoy, gracias a Dios, tengo hijos que para la gloria de mi Padre eterno me respetan, me obedecen, se quejan, sí, pero ya no tanto. Ya llegamos a un buen nivel de diálogo y de comprensión. Observen esto, hermanos. En esta queja, Adonai consumió medio pueblo. Dígalo conmigo, no me puedo quejar. Que el virus, que si nos encierran, que si nos tienen en casa, que si no podemos salir, que si salimos, que si no salimos, que los supermercados, que la comida, que los costos, que la gasolina, ¿por qué bajó tanto? Yo estaba tanqueando a 2.20 y ahora es que a 1.40. ¿Qué cosa tan barata la gasolina? Y se molestan. O sea, nada nos tiene conformes. Somos quejosos de muchas circunstancias. Pero atención, cuando nos quejamos, nos damos cuenta que todo el pueblo de Israel tenía un problema en sí de queja. Y entonces cuando hablamos de queja, por favor escríbalo, hay una palabra muy interesante en hebreo que se llama magialit. Escríbala, por favor. Magialit, ¿cómo suena? ¿Perdón? En Hebreos 11, quejándose. Magialit. Y la palabra magialit en hebreo significa yo me merezco algo mejor. Magialit en hebreo significa yo me merezco algo mejor. Explico esto. ¿Qué significa yo me merezco algo mejor? Magialit significa que siempre nosotros creemos que necesitamos y que debemos tener o recibir algo mejor de lo que me están dando. Un día, un hermano muy querido a quien amo, y si está ahorita escuchándome, lo saludo, y no lo digo por favor, mala intención, lo hago por el testimonio de lo que quiero compartir, me acompañó al Food Bank en Gastonia. Fuimos. Entramos al lugar, nos entregaron 2 carritos de comida, los descargamos en mi camioneta. Él se quedó mirando y dijo: pastor, pero no se justifica un viaje hasta aquí por esas cosas. Eso es muy poquito, eso. Entonces yo le contesté: hermano, es que esto no es para ti, ni es para mí. Porque para la gloria de Adonai en nuestros hogares hay provisión. Pero hay hogares a nuestro alrededor que en sus freezer o en sus casas no hay un pan sobre la mesa. Yo hago este viaje hasta este lugar, independiente de la distancia, por un carrito, por 2 carritos, por 5 carritos, porque lo que estamos llevando es porque alguien lo necesita. Para alguien es útil esta porción, esta torta, este queso, este yogur. A alguien se le ofrece y ese alguien lo va a recibir con bendición. No estamos pensando en nosotros. Inmediatamente la palabra lo ministró y con una sonrisa tan especial me dijo: perdóneme, pastor, tiene toda la razón. Es verdad, yo estaba pensando en mí. ¿Por qué? Porque es que yo siempre pienso en mí. Dígalo conmigo, yo siempre pienso en mí. No me saluda, no me dirige la palabra, no me tiene en cuenta. Abren la iglesia y no me invitaron. Entraron en el arca y no me invitaron a la inauguración. ¿Cómo les parece? Siempre me merezco algo más. Entonces, megalit significa que yo creo que debo tener algo más de reconocimiento. Y los hijos de Israel empezaron a quejarse y se quejaron y por una cosa y por otra. Y entonces veamos cómo dice aquí en el capítulo 11. La palabra del capítulo 11, hermano Lucho, léeme el verso 1, la primera letra, la primera palabra del verso 11, capítulo 1.
Capítulo 11, verso 1. En tu Biblia, como dice Pastora Pili. Esa es la que yo busco. Aconteció. Observen. Cuando en la Biblia o en nuestra Torah o en nuestro Tanakh aparece la palabra aconteció, preste mucha atención, es la palabra en hebreo vaihi. Vaihi significa aconteció. Pero cuando dice vaihi, aconteció, nos está indicando que sucedió o va a suceder algo muy triste. Va a suceder un desastre y esto va a suceder como consecuencia de ser quejones. ¿Está bien la palabra? ¿No suena mal esa palabra? Para algunos, en otro país puede que tenga otro sentido. La persona que se queja porque cree que se merece algo más importante. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que necesitamos o que debemos recibir algo mejor atención, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos queremos sentir realizados. ¿Qué hacen las estaciones de televisión comercial con el público? Usted está muy interesado en las noticias del momento ahora, pero necesitamos estar en noticias. Y en los intermedios de noticias, el noticiero ¿qué hace? Te coloca Toyota Siena 2020, totalmente reformada. Ya la vi, ya la tengo lista, porque yo me merezco esa Toyota. Sí, y la pastora dijo, cuando salga híbrida, es tuya. Y le dije, ya salió. Y yo me merezco algo mejor. Yo recibo la palabra. Ella me dijo, promesa es promesa. Cuando entonces le muestro el video a Pili, mira cómo tú dijiste, híbrida 2020, así la quería. Porque entonces, Magalit, yo me merezco algo mejor. Y cuando yo me merezco algo mejor, entonces me convierto en un quejón. Me quejo porque tengo una que es, gracias al Eterno, muy bonita, muy cómoda y la que siempre quise, pero me estoy quejando porque esa ya no me sirve. Quiero la otra que es mejor. ¿Qué es lo que tiene de mejor? Le pusieron 2 cositas más ahí bonitas y ya. Entonces, cuando yo creo que me merezco algo mejor, me convierto en quejas. Me quejo por una cosa, me quejo porque me dan, me quejo porque no me dan, me quejo porque me dicen, me quejo porque no me dicen, me quejo porque me invitan, me quejo porque no me invitan, me quejo porque sí, me quejo porque no, me quejo. Y esto trae como consecuencia un terrible problema de pecado delante de Adonai. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, vamos entonces a cerrar aquí. Los pensamientos del ser humano, nuestro pensamiento, nosotros fuimos formados con un pensamiento, en el caso particular de nuestras comunidades latinas, normalmente fuimos concebidos con el concepto laboral, en el caso personal. Tienes que entrar a un trabajo, tienes que tener un trabajo donde te pensiones, donde puedas recibir tu pensión, y fuimos formados en esa línea. Y yo recuerdo cuando me retiré de una entidad en la que me podía pensionar siendo muy joven, o sea, con 20 años de servicio, me podía retirar. Es decir, hoy yo debería tener más de 20 años de pensionado, perfectamente. Me hubiese pensionado casi de 16 años, muy jovencito en ese tiempo, a propósito. Ya hicieron números, qué bueno. Solo los números vuelan. Si se pensiona a los 16, sí, como 38 años tiene el pastor tan joven. Pero cuando tomé la decisión de desvincularme de esa entidad que me pensionaba a los 20 años de servicio, yo recuerdo que la gente a mi alrededor, familia, amigos, conocidos, pero ¿cómo se le ocurre? Eso es una barbaridad. ¿Cómo fue usted a dejar ese puesto? Si usted se pensiona, ya no le faltan sino como 6 años para pensionarse, la pensión. Y fuimos formados con un pensamiento, ese pensamiento, a ganar un salario, a tener un chequecito, a vivir con ese modelo. Que ahorrando de a poquito y de centavo en centavo se hacen los pesos, mío. Pero no fuimos formados con el pensamiento empresarial de ir más allá.
porque yo me merezco mi estabilidad, yo me merezco mi salario, yo me merezco mis prestaciones, yo me merezco mis vacaciones, yo me merezco ascender en una posición dentro de una empresa, yo me merezco que reconozcan mis virtudes. Pero el Eterno dice, eso pasará. Yo tengo para ti cosas grandes. Por lo tanto, si mi pensamiento es un pensamiento magualit, de estar a todo tiempo quejándome, no voy para ninguna parte. Y el cierre de nuestra paracha hoy es decir que este pueblo que se quejó recibió como consecuencia que, primero, que fueron aniquilados. Segundo, que el Eterno les concedió lo que tanto pedían. ¿Qué era lo que pedían? Carne, 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 queremos carne, 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 obsesión, la carne, la carne, la carne. La carne aquí tipifica el mundo, la carne aquí tipifica las vanidades, la carne aquí tipifica el ego, la carne aquí tipifica tus deseos. Decía la hermana Alicia, el yeserará, esa es la carne, el mundo, los placeres, la vanidad, el esto, lo de acá, la otra. Diría alguien allá en Alvin, el baile, la rumba, la salida, el viaje. Todo eso es carne. Y el Eterno, ¿qué hizo? Les concedió la carne. Pero les concedió tanta abundancia de carne que la misma carne los mató. Se indigestaron a tal punto que dice el texto que les brotaba carne por los oídos, por los orificios nasales, por la boca, por todos los orificios, porque estaban tan hastiados de la carne, del mundo, que eso les costó la vida. Entonces, conclusión, quejarnos es un acto totalmente impertinente delante de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos por todo este tipo de circunstancias que estamos pasando, recordemos algo: siempre Adonai tiene un propósito en cada prueba. A cambio de quejarnos, recordemos que Dios, amado Baruch Hashem, tiene un propósito en lo que está pasando. Vas por tu ruta en la mañana urgente porque tienes un trabajo y repentinamente ponchó una llanta. ¿Está bien la palabra ponchó? Reventó un neumático, pinchó la llanta. No sé en qué otro idioma se puede decir. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Perdón? Puncture the tire. Puncture the tire. Se ponchó la llanta. Dígalo en español mejor. Y usted empieza con un corazón a quejarse. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Preciso hoy, que tengo este trabajo tan importante hoy, que tengo esta cita hoy, que tengo este compromiso hoy. Pero pocas veces decimos: Padre, ¿de qué me estás librando hoy? ¿De qué me estás librando hoy? Voy a cambiar la llanta. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la llanta. Discutiendo, gritando y quejándose, no solucionamos nada. Entonces te acercas a mirar el problema, evalúas la situación, pues seguramente tendrás que tomar tu teléfono, hacer una llamada. Siento mucho, no voy a poder llegar puntual a la hora porque tengo un incidente con mi automóvil. Por favor, lo siento mucho, discúlpeme. Gracias, eso es elegante, eso es profesional y la gente lo va a entender. Ahora, lo voy a solucionar en unos 30 minutos, tardaré una hora, probablemente una hora más, pero voy a llegar. Te acercas a la llanta, revisas, se ponchó, no hay nada que hacer. Vas a tu carro, tomas el gato, buscas el gato y el gato no está. Porque el gato se fue a cazar ratones, no tienes gato. Y no te habías dado cuenta que tu gato no está. ¿Por qué? Porque eres inoperante y descuidado. Y no tienes gato, tienes que hacer una segunda llamada. Lo siento, creo que no será una hora, probablemente sea mediodía, porque el gato se me murió. Se me murió el gato. De pronto encuentras el gato, pero no encuentras la cruceta. En conclusión, si nosotros no estamos atentos a nuestras circunstancias diarias, se nos pueden presentar tantas adversidades que nos llevan a convertirnos en queja.
y nos quejamos por algo circunstancial que nada tenía que ver y que nos quita la bendición que tenemos con Adonai. Cuando yo entiendo que todo lo que sucede no por casualidad, sino por un propósito de Adonai, entonces yo puedo manejar mis cosas con tanta madurez y con tanta seguridad que puedo decir, Baruch Hashem, gracias, porque sé que de algo me estás librando hoy. Me quedan 40 segundos. Estoy cronometrando, estoy mirando, Camilo, 30 segundos. En estos 30 segundos para decirles, amados hermanos, Shabbat Shalom. Gracias, hermano. ¿Ven cómo nos hace falta estar aquí reunidos? El hermano Javier ya empacó, ya se organizó, Shabbat Shalom. No, pero me quedan 15 segundos, permítame 15 segundos, por favor. ¿Qué otra cosa puedo decir, hermano? ¿Se está quejando, hermano? No, no se está quejando, no se va a quejar. 5, 4, 3, 2, 1. Shabbat Shalom. Y si en las naciones. Amén. Muy bien. Amén. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios. Son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el Eterno ha puesto en Cherryville, Carolina del Norte. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Eterno. Shalom.